Estamos tratando con una enfermedad que es incurable. Yo clamé llorando porque no tenía para una dosis. Entonces yo reté a ese Dios y le dije, si tanto poder tenés, sacame de este infierno porque ya no soporto más. Dejé a mis hijos por la droga, dejé a mi madre por la droga. Me destruyó completamente. Hola, ¿qué tal? Les saluda Eduardo Chan y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la adicción. ¿Qué es la adicción? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como una enfermedad física y psicoemocional que hace dependencia de una sustancia. Pero queremos averiguar más. Acompáñenme para que ustedes también se lleven un concepto sólido de esto. No tenía definido qué era adicción para mí. Para mí solamente era consumir una sustancia, estar atado a algo que yo no puedo llevar por mis propias fuerzas. En este caso la adicción contra las drogas que yo tenía. Solamente con un programa acá he podido llevarla. No sabía que era una enfermedad. Realmente solo sé de que me estaba desgastando y estaba perdiendo todo sin buscar ayuda. Hasta que vine aquí, me comenzaron a dar las clases, la literatura, comprendí de que realmente era una enfermedad a la que estaba encadenada en ese tiempo. Era simplemente un estado de inmadurez que teníamos las personas, como un momento de chavalada solo, que simplemente íbamos por tomar o usar drogas nada más. Para mí ese es solo un estado de ánimo nada más, un momento de inmadurez en la vida. Lo peor que hice fue robarle a mis padres, andar descalzo en las calles. En alguna ocasión lo hice. Algo que pensé que nunca iba a llegar a hacer. En algún momento caí también preso, como consecuencia pues también del consumo. Ya estoy cansado de esa vida, ya no quisiera volver a ella. Siento que ya he sufrido demasiado. La adicción para mí es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, en donde nos indica al adicto como tal buscar esa sustancia, en este caso explícitamente hablando, que nos va a aliviar, creyendo nosotros que nos va a aliviar por largo tiempo ese malestar que traemos en nuestra mente. La adicción en sí es una enfermedad, ya desde 1950 y tanto fue declarado por la OMS como una enfermedad porque incapacita al individuo de poder tomar decisiones con certeza. Para la Organización Mundial para la Salud, ¿verdad?, lo describe como una enfermedad, un trastorno, una alteración, y lo mismo el DSM-5, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, lo incluye como una alteración psíquica por abuso de sustancias. Los pacientes que consumen en contra aún de su voluntad, porque el paciente en determinado tiempo se llega a sentir frustrado, que ya no quiere consumir, pero el cuerpo, ¿por qué? Porque ya hay una alteración mental, ya el método de supervivencia le va a decir al paciente que necesita la sustancia. Estamos tratando con una enfermedad que es incurable. El alcoholismo, la drogadicción y toda adicción es incurable. Hoy se practica más masivamente y lo vemos en TikTok, lo vemos en todos estos lados, de una manera ya más abierta, pues. Pero antes sí también se hacía, ¿ya? Y por eso también mucha gente cayó en esto del alcoholismo y la droga y ha traído pues desastres a nuestra nación principalmente.
Dejé a mis hijos por ella. ¿Dejaste a tu hijo? Dejé a mis hijos por la droga, dejé a mi madre por la droga. Dejé a mi familia totalmente por la droga. Me destruyó completamente, pero nunca he intentado salir de ella. Y ya que se me puede dar la oportunidad, lo quiero hacer. Se te va a dar la oportunidad. Dios te va a ayudar. Lo bonito de esto es que no hay dramatización. Nosotros fuimos a un lugar donde estaban consumiendo y nos encontramos a Estrellita. Le vamos a encajar a Estrellita para mantenerle el anonimato. Y Estrellita les va a contar que así fue. Contales un poco cómo te encontramos. Mando. Y tomaste la decisión de irte a internar. Sí. Que es a donde vamos ahorita. Claro que sí. Tomaste la decisión por tu cuenta. No vas obligada. Decisión propia. Y nosotros solamente te estamos apoyando en llevarte al centro. Ayudándome. Exactamente. Te veo que todavía venís como con sueño, venís un poco golpeada. ¿Cuántos días pasaste en el expendio? ¿Cuántos días pasaste consumiendo? Bueno, cuando yo, o sea, cuando yo consumo hasta 7 días sin dormir. ¿Ahorita cuántos días llevas sin dormir? 3. 3. Bueno, vamos a ahorita llegar al centro Fuente de Vida, donde va a ser atendida. Y después vamos a tener imágenes de ella cuando ya esté por lo menos 15 días limpia. Estrellita, éxito. Igual. Te trajimos desde Managua hasta Carazo, Dolores Carazo. Aquí te van a recibir, te van a hacer el proceso de admisión. ¿Esta es tu primera vez en un centro? Sí. Ok. Bueno, ahí que te reciban, Dios te acompañe. Un gusto, ¿oíste? Ok. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Has recibido abuso físico en alguna etapa de tu vida? Ya mencionaste que sí. Jennifer, ¿a qué edad fue que fuiste A los abusado? 8 años. 8 años. ¿Se lo notificaste a tu mamá? Sí. ¿En el mismo momento o años después? No, en el momento. En el momento. ¿Fue la única vez que recibiste abuso? Sí. Ok. A los 8 años. ¿Fuiste a algún psicólogo desde ese momento? ¿Alguna No. terapia? No. ¿Nunca recibiste terapia? ¿Ni tampoco hablaste con el tema con alguna psicóloga? No. Tampoco. Pues hoy lo vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a sanar, Jennifer. Existen muchas alternativas, ¿verdad? Como herramientas, existen los programas de recuperación, tanto de narcóticos anónimos como alcohólicos anónimos, o bien hay personas que según evalúan su condición, pues obviamente van a ser valorados previamente para ver si son candidatos a que pasen a un internamiento a través de un centro de tratamiento, como hoy en día en Nicaragua existen muchos, ¿verdad? Y básicamente los centros de rehabilitación son como la antesala a los grupos de recuperación.
Entonces, hoy en día tenemos la dicha de contar con este tipo de alternativa. Ya el adicto no puede continuar con esa vieja mentira de adicto hoy, adicto para siempre y ser condenado a la muerte. Una vez que nosotros encontramos esa corriente que es la ruta de la espiritualidad del programa, entonces nosotros nos enrumbamos a tener un contacto con Dios. Casi siempre la mayoría de las personas terminan usando drogas o en algún otro tipo de comportamiento precisamente porque han hecho a Dios a un lado de sus vidas. Entonces, ese vacío existencial es la falta de Dios en el hombre. El consumo de sustancias no es la adicción como tal, sino una característica más de la enfermedad. El consumo de sustancias solamente es, como decimos siempre, la punta del iceberg. La enfermedad es mucho más que el consumo de sustancias. También se manifiesta en alteraciones del comportamiento, alteraciones del pensamiento, las actitudes y abarca todas las áreas del individuo. La enfermedad de la adicción es incurable, pero sí tiene un tratamiento. Y decimos que es incurable es porque es una enfermedad crónica. Sabemos que una enfermedad crónica no tiene cura y es el caso de la adicción, pero sí es importante reconocer y saber que sí tiene un tratamiento, que una persona adicta, una persona que ha desarrollado un trastorno adictivo puede, con un tratamiento adecuado y un proceso que implica muchos cambios en el estilo de vida, alcanzar una vida completamente funcional. Una persona que ha desarrollado la enfermedad de la adicción no está condenada a consumir toda su vida. Aunque la enfermedad sea crónica, con un tratamiento adecuado puede vivir completamente libre de consumo, libre de las afectaciones de esta enfermedad en su vida y llevar una vida completamente funcional y feliz. En la parte cognitiva, el pensamiento es arraigado por una obsesión. Ya, el paciente, la obsesión es lo que radica en la mente y el paciente piensa en la sustancia repetitivamente porque ya hay una alteración del método de supervivencia en nuestro cerebro, la dopamina está segregando demasiado, entonces el paciente lo que hace es la parte compulsiva, en preferir la sustancia que un plato de alimentos. Yo siempre lo adecuo como la metodología del método de Pavlov, ¿verdad? Donde al paciente siempre le sonaban una campanita y este paciente lo que prefiere, le pones un plato de comida y una dosis de sustancia y él se va a decidir por la dosis de sustancia. ¿Por qué? Porque su cerebro ya tiene una alteración psíquica. El paciente llega a sentir los vacíos espirituales, ¿verdad? Donde se siente solo, donde se ve que hace fuga geográfica, expresando de que la familia no la quiere, adopta algo que se llama mecanismos de defensa, donde empieza el autoengaño de que nadie lo quiere, de que teme a la soledad, de que no puede vivir sin la sustancia. La metodología verdaderamente para que un adicto pueda llegar a reconocer fondo es donde el paciente se encuentre consigo mismo y diga que ya no puede con las sustancias, de que las sustancias han arraigado tanto en su vida, de que lo ha perdido todo. Cuando un paciente se siente así, al borde, muchos al borde del suicidio, de quererse suicidar, ¿verdad? Por la sustancia, es donde el paciente empieza a tener conciencia de eso y es donde nos aprovechamos los profesionales para poder tratar, para darle un alimento de vida, que todavía hay vida ahí en el fango de las adicciones. Y es la ley de la supervivencia, o sea, yo me metía un día y duraba, qué sé yo, 20 días constantemente consumiendo, sin parar, sin dormir, sin comer. Hay una parte que me gusta mucho en los libros de terapia que dice que nosotros venimos y nos reducimos a un nivel animal. Prácticamente yo tenía ese nivel animal. Me había olvidado de cómo vivir, cómo comer, asearme personalmente, me había olvidado de mi familia y sobre todo me había olvidado de mí mismo al grado de que me abandoné como persona. Yo clamé y mi alma estaba gimiendo, estaba con lágrimas en mis ojos, llorando al filo de la madrugada porque no tenía para una dosis. Entonces yo reté a ese poder, a ese Dios y le dije con todas sus palabras de manera textual: si tanto poder tenés, sacame de este infierno porque ya no soporto más. Y al día de hoy pues
Salí de las drogas y ese deseo está latente todos los días, lo sigo manteniendo. Desde ese momento nunca más he vuelto a consumir drogas. Y ya estaba yo en un alcoholismo crónico. La última vez, 44 días tomando, pues que dejé. Duro, vergonzoso para mí, pero tenía que hacerlo. Incluso yo les dije... ¿Fue liberador entonces? Sí, fue extremadamente liberador, porque yo les dije que si ellos querían que yo siguiera como pastor, que yo no merecía hacerlo, pues, ¿verdad? Por las cosas que había tomado, pues me había emborrachado y por supuesto había hecho cosas desagradables también. Entonces que yo las admití y les dije a ellos, si ustedes quieren, yo me puedo retirar, pues, y dejar de hacerlo. Pero la iglesia, al ver mi confesión, todos dijeron, todos, no hubo uno que no, que siguiera. Y entonces cuando comenzamos con la obediencia, por ejemplo, cuando te dicen, ¿verdad? Le sugerimos que no visite lugares donde hay expendios o cantinas, que alejarse de amigos de actividad y venir a las sesiones diarias. Usted comienza con algo poderoso, que es espiritual y que es la práctica de la espiritualidad, que es la obediencia. Desde ahí, usted comienza a tener un arma poderosa espiritual que hace que con unas cuantas sesiones, dice el programa, la obsesión por el alcohol o la droga se va, porque comenzás a humillarte, primero a la admisión, ¿verdad? En la cual hay humildad y después la obediencia. Y esto no se puede lograr, por supuesto, si no hay ese elemento poderoso también espiritual, que es la humildad. La humildad es el reconocimiento de tu derrota, la humildad es reconocer que vos no podés, y con esa arma poderosa es que actúa Dios, tal como vos lo concebís, porque yo me he dado cuenta también que de eso es muy importante. No podemos olvidar que la adicción tiene varias características. Entre las características de la adicción es progresiva, es incurable y de fatales consecuencias. Fatales consecuencias como uno de los pacientes de aquí del Centro La Águila, que nos va a comentar un poco sobre su historia, de cómo lo balearon y cómo su brazo ahora, su brazo derecho, el que más podía utilizar, ahora no puede. Ese día estaba consumiendo y vi cuando venían las personas, ¿verdad? Venían dos y uno de ellos sacó un arma. Me disparó a la cabeza, pero gracias a Dios no me dio en la cabeza. No sé por qué, realmente fue Dios, sinceramente. Yo quedé aturdido y él botó el arma, la tiró. En ese momento, cuando él disparó, él botó el arma. Parece como que le dio miedo, como que entró en pánico también él. Yo quedé aturdido y cuando volví en sí, lo vi que iba recogiendo el arma. Me le tiré encima y me pegó el primer disparo, que fue en las costillas. No lo sentí, solo vi la sangre que salpicó, pero mi instinto de sobrevivencia me hacía estar luchando por mi vida, la verdad. Forcejeé con él, lo boté y me pegó el segundo disparo, que es este que tengo en el brazo. El disparo que tengo en las costillas me tocó el pulmón. Y este disparo que tengo acá me mató el nervio del brazo. Lo tengo a un 10% de movilidad, si acaso. Caí desmayado y me llevaron al hospital. Cuando yo desperté, recuerdo que escuchaba una voz que se reía fuerte y la escuchaba por allá y cada vez iba más cerca y de repente, ¡pum!, desperté. Vi que estaba el doctor. El doctor llegó y me acuerdo que el día que yo llegué al hospital le pedía agua también a él porque sentía sed y el doctor me dijo de que no me podía dar.
Entonces cuando yo desperté le dije a él que si me podía, le digo, doctor, ahora sí me va a regalar agua, porque yo despierto y lo primero que hago es respirar a ver si podía, porque me acuerdo que no podía. Y ya sentía que respiraba un poco más, pero me miré y tenía una manguera, tenía suero. El doctor llegó y le digo, doctor, ahora sí me va a regalar agua. Ayer le pedí y no me quiso darlo. Para mí que yo había llegado al hospital la noche anterior. Pasó y le volví a decir, no sé, algo le dije, y le volví a mencionar ayer. Y él me dijo, no, vea, tiene que entenderme, dice, usted acaba de salir de un coma. Estuve mes y 7 días en coma. Luego viene el sentido de culpa, ¿verdad? Y digo, yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada, porque solamente estoy haciendo sufrir a mis seres queridos. Porque yo vine aquí ya cuando mi familia no me aguantaba, ya el venir aquí para mí fue una última opción. Siempre me decían que buscara ayuda, que me internara, y para mí que me dijeran internate era una ofensa. O sea, yo sentía que me ofendían al decirme internate, porque yo me sentía diferente a los demás. Yo sentía que no, que yo no iba a ser así. Si yo conocía a un adicto que lo había dejado su familia, que estaba solo, yo sentía que a él lo habían dejado solo porque había sido salado. No entendía que eran consecuencias de su adicción, hasta que vine aquí y entendí lo que yo padecía. Perdí mi brazo fuerte, me ha costado, ha sido frustrante para mí porque yo soy derecho también. Y dejé de hacer muchas cosas que hacía, ahora solo tengo la izquierda y he aprendido. He sido como un chiquito aprendiendo a comer, tal vez con la zurda, aprendiendo muchas cosas, a escribir, a veces me pongo a escribir. Pero sí ha sido frustrante. Y sé que ha sido una consecuencia de mi desobediencia. Porque la verdad, no es un juego, esto no es un juego, ¿me entiendes? Vos sabés que hay 3 lugares, cárceles, hospitales y la muerte. ¿Cuáles has visitado? La cárcel y el hospital. ¿Cuál te falta? La muerte. ¿Y estás preparado para morir en consumo? ¿Te gustaría a vos morir en consumo? Sinceramente no. Eso es mi temor, mi mayor temor, por decirlo así. Saber que voy a morir en consumo. Nos trasladamos al Estadio Nacional Soberanía, donde nos trajimos también a los pacientes del Centro de Rehabilitación Las Águilas, a Guillermo y también a José Luis. Queremos enseñarles que existe otro camino. Existe el camino de la recuperación, existe el camino de la luz y se puede disfrutar y gozar de la vida sin consumir. Quiero que sepan que ustedes son parte de nosotros. Los problemas de ustedes son de nosotros. A partir de hoy nosotros vamos a padrinarlos a ustedes. Ustedes van a ser los ahijados nuestros, los ahijados del equipo de los Dantos, la mejor organización de Nicaragua. Bienvenido. Este es su equipo, yo. Bienvenido. Gracias. Quiero una vida diferente a la que he llevado. Y momentos como estos, la verdad, me motivan y me da mucho gusto porque vuelvo a vivir, siento esa alegría, me siento súper contento, la verdad. La enfermedad de la adicción es real y latente en nuestro país. En este trabajo audiovisual, pudimos rescatar de las garras del consumo a Estrellita. Ahora ella está siendo atendida por especialistas en adicción.
También escuchamos historias de horror en consumo como la de José Luis, que llegó a perder prácticamente la movilidad de todo su brazo. La adicción es una enfermedad incurable, pero no todo está perdido. Existe la recuperación, existe otro camino, existe la luz al final del túnel, como dicen. Y entonces la recuperación es posible. El adicto se puede recuperar.